¿Qué dice la Biblia acerca del libro de la vida o del libro del Cordero? ¿Qué significa cuando leemos y escuchamos que nos dicen que si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida? Hoy vamos a encontrar los relatos bíblicos para poder encontrar la respuesta a esto del libro de la vida. Podemos deducir entonces que es un libro y que Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, escribe su nombre y el mío para todos aquellos que hemos dado nuestra vida a Él en ese libro, para que quede registrado por la eternidad y para que cuando en el juicio final esos libros se abran, ese nombre esté ahí escrito. Ore conmigo. Señor, danos tu gracia, danos tu favor, danos tu bendición y que sea tu Espíritu quien nos guía para poder entender este mensaje y permite, Señor, que nuestros nombres queden plasmados por la eternidad en ese libro de la vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. El primer relato en donde encontramos algo sobre el libro de la vida es en el Éxodo. En el Éxodo 32-33 dice: el Señor le respondió a Moisés: solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Aquí se refiere pues de que hay un libro, no lo nombra ni el libro de la vida ni el libro del Cordero, dice el libro, y a quien haya pecado lo borraré de él. Esto lo dice en una circunstancia, en una connotación. Usted tiene que leer todo el versículo de cuando el Señor estaba enojado con el pueblo de Israel porque no lo obedecían y hacían lo que no hacían lo que les decía. Entonces, eso. La siguiente connotación en la que la podemos leer está en el Salmo 68:28, que dice: que sean borrados del libro de la vida, que no queden escritos con los justos. Otra vez nombra ese libro. Y si nos vamos hasta Daniel 12:1 dice: entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás, desde que las naciones existen. Serán salvados los de tu pueblo, cuyo nombre se haya anotado en el libro. Podemos decir entonces que existe un libro. Existe un libro que está en el cielo y en el cual Dios apunta los nombres de todos los justos. Es como los nombra, los justos. Más adelante entonces, en el Nuevo Testamento, en Lucas 10, hay una historia acerca de los 72. Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y Jesús le responde: sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Otra vez ese libro y dice que los nombres están escritos en el cielo. Cuando miramos nuestra vida de fe, cuando miramos nuestra vida espiritual, es muy sencillo decirlo de alguna manera, desviarnos del camino o poner nuestra verdadera atención en lo que no es verdaderamente importante. Y a veces personalmente tratamos de encontrar la respuesta a tantas cosas o de encontrar la solución a tantas incógnitas, cuando lo que Dios nos está diciendo es que nos preocupemos porque nuestro nombre quede escrito en ese libro. ¿Cómo entonces queda nuestro nombre escrito en ese libro? Bueno, no nos lo explica detalladamente, pero podemos deducir que es a través de nuestro rendimiento, de nuestra vida rendida a los pies de Dios, entregarle nuestra vida a Él, de hacerlo a Él nuestro Señor, de hacerlo a Él nuestro único Rey y Salvador, y de esa manera entonces cuando su Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, a vivir dentro de nosotros, quedamos sellados por ese Espíritu y de esa manera nuestro nombre pasa a ser parte de ese libro. Es importante reconocer que ese libro está solo en la posesión de Dios y que es solo la potestad de Dios quien hace parte de ese libro. Ni usted ni yo tenemos poder o tenemos ninguna otra arma para poder decirle a Dios que escriba nuestro nombre en ese libro. La pregunta entonces, ¿está su nombre escrito en ese libro? ¿Cómo saber que nuestro nombre está escrito en ese libro? Bueno, venimos tratando todo este tema
del arrepentimiento, de abrir nuestro corazón a Dios, de recibir el reino de los cielos que Dios ha preparado para nosotros, de saber que ese cielo comienza en esta tierra y que todo comienza con el arrepentimiento, para poder entregar nuestra vida a Dios, reconocer nuestro mal, reconocer nuestro pecado, recibir su perdón, recibir su regalo de la vida eterna, y de esa manera entonces nuestro nombre hace parte de ese libro. Veamos otros apartes. Vamos para el Apocalipsis 3:5, que dice: el que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La semana pasada leíamos cuando Jesús decía que el Espíritu oiga, escuche, ponga atención a esas señales, a esas alarmas que se presentan a nuestro alrededor. Y aquí vuelve y lo repite y dice: el que salga vencedor jamás borrará su nombre del libro de la vida. ¿Qué significa eso de salir vencedor? Significa saber que siempre vamos a dar el paso de fe para poder vivir de la manera que Dios espera que vivamos. No a nuestra manera, no en medio de nuestro racionamiento, no mezclando los conceptos y mezclando las verdades, sino viviendo a través de los principios de Dios. Más adelante, en el Apocalipsis 20:12, dice: se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. O sea que no existe solamente el libro de la vida, existen otros libros donde Dios apunta o registra todos nuestros actos, todo lo que nosotros hacemos a través de nuestra vida. Es como si pudiéramos poner una pantalla gigante y Dios simplemente da la orden: póngame la vida de tal persona, y comienza a pasar en un video todo lo que está pasando. Pero eso queda registrado en ese libro. Y entonces dice que seremos los que no hayan recibido al Señor, los que no, su nombre no esté escrito en ese libro de la vida, serán juzgados por los actos que estén registrados en ese otro libro. Entonces, eso nos tiene que poner a pensar y saber que la gracia, que la bendición de Dios nos da la fortuna de poder estar escritos en ese libro, pero que si no, entonces todo lo bueno, todo lo malo y todo también lo que no hagamos quedará escrito en ese otro libro, y que a través de eso seremos juzgados, y que bajo la potestad de Dios, si al final de ese juicio no podemos ser llamados justos, seremos arrojados, como veíamos la semana pasada, aprendíamos, a ese lago de fuego y azufre que es la segunda muerte. El Señor nos sigue hablando, nos sigue llevando de la misma manera, nos sigue llevando hacia el mismo punto, que es entregar nuestra vida. En el Apocalipsis 21:27 dice: nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Aquí se está refiriendo a esa nueva tierra, a esa nueva Jerusalén, a ese cielo que Dios tiene preparado al final de los tiempos. Dice que nadie entrará, solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, y le da otro nombre: el libro del Cordero. Y si va hacia el final, donde casi terminando la Biblia, en el Apocalipsis 22:19, en uno de los últimos versículos de la Biblia dice: y si alguno quita palabras de este libro de profecía. ¿De cuál libro está hablando? Del libro del Apocalipsis. Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús, que la gracia del Señor sea con todos nosotros. Así que el mensaje de esta semana es muy claro. El Señor desea que nuestro nombre esté escrito en ese libro. Y de la única manera que podemos llegar ahí es cuando podemos vivir una vida santa
que no significa una vida sin errores, que no significa una vida donde no nos equivoquemos. Por supuesto que nos vamos a equivocar, por supuesto que vamos a cometer errores, por supuesto que vamos a pecar, pero lo que Dios espera de nosotros es que cada vez que pequemos podamos ir a Él en confianza, en armonía, en arrepentimiento y poder ir a sus pies, pedir por su perdón, pedir por su gracia, pedir por su misericordia para que su gracia nos vuelva a lavar y nos vuelva a ser dignos de Él. Recuerde que nada de lo que hagamos nos hará dignos de Dios. Lo único que nos hace dignos de Él es su gracia, que es ese regalo inmerecido para usted y para mí. No desperdiciemos la vida tratando de encontrarle el significado y de hacer cosas por aquí y de hacer cosas por acá a nuestra manera, tratando como de convencer a Dios para que podamos llegar a ese punto. Es muy claro que los actos buenos que salen de nuestro interior son el producto del Espíritu de Dios mismo que vive dentro de nosotros. Por eso cuando Jesús les decía a los apóstoles, no se alegren de que pueden someter los espíritus, más bien alégrense de que su nombre está escrito en el cielo. Porque cuando comenzamos a hacer cosas, digámoslo, a la manera de Dios, entonces comenzamos a crecernos como en un orgullo espiritual y empezamos a crecernos y a pensar que somos mucho, o que somos muy buenos, o que tenemos a Dios en el bolsillo, o que tenemos a Dios de la mano, cuando en realidad eso no es de esa manera, porque el que hace el trabajo es Él, por medio de su Espíritu que vive dentro de nosotros. No desperdiciemos el tiempo ni las oportunidades, y que sea hoy el día en que de verdad reconocemos que solo el poder de Dios es el que hace que mi vida sea un reflejo de su amor, un reflejo de su gracia, y que sea esa gracia y esa bendición la que me lleva a sus pies para poder que su nombre, el mío y el de todos los míos, pueda quedar registrado en ese libro del Cordero. Démosle la oportunidad a Dios. Permítale que Él sorprenda su vida, sorprenda su corazón, y que pueda usted entonces llegar a ese punto donde la paz, la gracia y la armonía del amor de Dios inundan todo su corazón.